Buenas tardes, mi equipo está conformado por Alba Barrios, Andrea Arriaga y mi persona, Da Silva Francisco. Les vamos a hablar acerca de las ondas electromagnéticas. Vamos a comenzar con definir el vector Poynting. El vector Poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética que fluye a través de un área superficial perpendicular a la dirección de propagación de la onda. De una manera más general, el vector de Poynting puede definirse como el producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético, cuyo módulo nos da la intensidad de la onda. Este recibe su nombre del físico inglés John Henry Poynting y se expresa mediante el símbolo de la S. Como ya sabemos, Poynting se representa por la letra S, donde E representa el campo eléctrico, H la intensidad del campo magnético, B el campo de inducción magnética y μ la permeabilidad magnética del medio. Dado que los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética oscilan con la frecuencia de la onda, la magnitud del vector de Poynting cambia en el tiempo. El promedio del vector de Poynting sobre un periodo muy superior al periodo de la onda es llamado irradiancia. Las ondas atraviesan electromagnética. Manteniendo una traza, comparamos la magnitud del desplazamiento en instantes sucesivos y se aprecia el avance de la onda. Transcurrido este tiempo, la persistencia de la traza muestra cómo todos los puntos pasan por todos los estados de vibración. Sin embargo, para conocer cómo cambia el desplazamiento con el tiempo, resulta más práctico observar una gráfica que representa el movimiento de un punto. Las ondas viajan a distintas velocidades, dependiendo del tipo de onda y de la característica del medio de propagación. Las ondas de sonido viajan aproximadamente a 1100 pies sobre segundos en la atmósfera normal, mientras que las ondas electromagnéticas viajan mucho más rápido, es decir, viajan a la velocidad de la luz. Mi nombre es Andrea Arriaga y yo les voy a hablar sobre la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-corpúsculo, que también llamada dualidad onda-partícula, postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y partícula. Esto fue introducido por Louis-Victor de Broglie, físico francés de principios del siglo XX. En 1924, en su tesis doctoral, propuso que la existencia de ondas de materia, es decir, que toda materia tenía una onda asociada a ella. Las diferencias entre una onda y una partícula. Una onda-partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, y una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. El trabajo de Broglie decía que la longitud de la onda asociada a la materia era longitud igual a h sobre p, donde h entre mb, donde h es la constante Planck y p es el momento lineal de la partícula de la materia. La física cuántica generalizó la hipótesis de Broglie para considerar que toda entidad física de las partículas y también los fotones tienen una naturaleza dual, de tal forma que su comportamiento global presenta dos aspectos complementarios, ondulatorio y corpuscular, y dependiendo del experimento predomina uno de estos dos aspectos. Mi nombre es Alba Barrios y les voy a hablar sobre la ley de Faraday. Ella establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Su ecuación es la integral cerrada de E por dl, que es igual a menos d sobre dt por la integral de superficie de B por dA, donde E es el campo eléctrico y B es la densidad de campo magnético. En pocas palabras, la tensión inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Por otro lado, tenemos lo que es la ley de Ampère, que nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Su ecuación es la integral cerrada de B por dl, es igual a μ sub 0 por IT. μ sub 0 es la permeabilidad al vacío, dl es un vector tangente a la trayectoria elegida y IT es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria. La ley de Ampère relaciona una intensidad de corriente eléctrica con el campo magnético que ésta produce y se utiliza en conductores considerados teóricamente de longitud infinita. También tenemos a Poisson. Establece que la distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. K es el número de ocurrencias del evento o fenómeno. Gamma es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo dado. Y E es la base de los logaritmos.
Para todo esto aportan y concluyen a una idea fundamental que trata de explicar el porqué de una onda electromagnética. Este es el que se debe considerar por un lado la ley de Ampère y por otro la ley de Faraday. La primera asegura que cuando un campo eléctrico varía con el tiempo se produce un campo magnético. La segunda afirma básicamente lo contrario, que una variación del campo magnético en el tiempo produce una variación del campo eléctrico. Por lo tanto, la idea es producir de alguna forma un campo eléctrico que al cambiar con el tiempo produzca un campo magnético. Cuando el campo eléctrico se haga cero, el campo magnético comienza a variar y dicha variación produce un nuevo campo eléctrico y así será sucesivamente. En general, las ondas son el medio de transporte de energía o información. Y continuamos con el factor de penetración de onda electromagnética. Es una distancia delta, mediante la cual la amplitud de la onda disminuye en un factor 1/e, que es alrededor de un 37%. Es a esto lo que se le denomina efecto superficial o profundidad de la penetración del medio. Su ecuación es E sub 0 por E menos alfa por delta, y esto es igual a E sub 0 por E a la menos 1. Por lo tanto, el factor de penetración va a ser igual a 1 por alfa. El efecto superficial es una medida de qué tanto puede una onda electromagnética penetrar en un medio. Y como pueden observar, acá tenemos la gráfica de la misma. Muchísimas gracias.